Les doy, ¿cierto?, la más cordial bienvenida a este conversatorio, a nuestros invitados, ¿cierto? Les agradecemos esta conexión y esta conversación que tendremos hoy día y le doy, ¿cierto?, el pase a nuestra jefa carrera, Claudia Aravena, quien va a moderar esta conversación. Buenos días y bienvenidos todos. Buenos Hola, ¿qué días. tal? Buenos días. Gusto saludarlos. Bienvenidos especialmente a todos los estudiantes que están aquí presentes. Un día sábado en la mañana. Tratamos de que fuera en un horario más acorde, ¿no? Al sábado, para no despertar tan temprano o al último aprovechar un poquito el desayuno entre las sábanas. Muy bienvenidos a nuestros profesores, por supuesto, a nuestros académicos, autoridades también de nuestra escuela. Y por supuesto, muy bienvenidos y muchas gracias a nuestros invitados hoy día. Nos acompaña Rodrigo Maulén, Gonzalo Adriasola y Victoria Magnamara, quienes son tres profesionales del ámbito de las comunicaciones, como ustedes ya saben y pudieron ver, ¿cierto?, en nuestros afiches que estuvimos comunicando. Victoria y Gonzalo son exalumnos de nuestra escuela. Gonzalo Adriasola es periodista del UVM y Victoria Magnamara es relacionadora pública de la universidad. Y bueno, ¿quién mejor que ellos, expertos, ¿cierto? Rodrigo también, que es socio y director de una de las agencias, dentro del grupo de las agencias de comunicación digital que tenemos en este minuto, bien importantes, ¿no? Emporio Digital, Rodrigo dirige junto a su mujer esta agencia de comunicación digital. Entonces, ¿quién mejor que un experto que venga a conversar con nosotros cómo tuvieron que hacer esta adaptación profesional, producto, por supuesto, de todo este contexto nacional que hemos estado viviendo, porque no solamente estamos hablando de pandemia, sino que también hubo una adaptación profesional luego del 18O, ¿cierto? Y nuestro estallido social y contexto social. Y por supuesto, la adaptación organizacional, ¿no? Que es como también un gran tema hoy en día que nos viene a replantear nuestras habilidades, nuestras capacidades, la forma de hacer las cosas, etc. Gonzalo, Victoria, Rodrigo, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, Clau, ¿cómo Hola estás? Claudia, buen día. Hola, buenos días a todos. Gracias por esa introducción. Rodrigo, bueno, también contarles que será nuestro profesor en marketing digital, el módulo del magíster en comunicación digital y transmedia de la Escuela de Comunicaciones, que dirige la profesora Angélica Pacheco, que está también acompañándonos en esta oportunidad. Rodrigo, tú que eres parte de una importante agencia de comunicación digital, ¿cómo podríamos adentrarnos, ¿no?, a este conversatorio sobre este tema tan importante, ¿no?, la adaptación profesional y la adaptación organizacional? Oye, bueno, gracias nuevamente por la invitación. De verdad que es un honor estar en este conversatorio y también me siento muy importante en el hecho de cuando me dices una agencia de marketing digital. Finalmente, con mi señora siempre nos definimos como una pyme. Somos una pyme, de verdad, somos una pyme, somos una agencia muy pequeña, pero eh, que nos hemos ido adaptando muy bien probablemente al contexto del trabajo remoto y probablemente de los mismos desafíos. Y ahí a lo mejor un poco como para contarte también cómo ha sido la experiencia. eh, Nosotros nos creamos hace 3 años, ¿cachai? Así como de manera formal para poder empezar a trabajar y de alguna forma esto nace también como de mi relación personal con las organizaciones donde me tocó trabajar y ser de alguna forma un colaborador. Y desde ese lado en algún momento tomamos la decisión y dijimos, ok, bueno, independicémonos y lancémonos la ruta del emprendedor. Y solamente como modo de contexto y en base a lo que tú dijiste, pero nosotros hasta el 18 de octubre del año pasado llegamos a ser un equipo de 26 personas trabajando de manera remota. Y te lo digo así, o sea, yo digo, o sea, trabajando de manera remota, prestando y haciendo y prestando servicios, ponte tú, en distintas líneas y distintas capas de la comunicación digital que tienen que ver con desarrollos complejos, ¿cachai? Plataformas, hasta desarrollos de contenido. Y éramos un equipo de 26 personas dispersos en Argentina, en Colombia y en Venezuela.
Entonces, desde ese contexto, o sea, como que también no quiero decir que fuimos como adelantados finalmente, sino que fue algo que a lo mejor nos preparó un poco mejor para el escenario actual que estamos viviendo nosotros hoy día confinados de nuestras casas. ¿Qué cosas trajo consigo probablemente también esa incursión, ponte tú, y la administración a lo mejor dentro del contexto de la pandemia? Es que, claro, las reuniones, ponte tú, de trabajo son a distintas horas, hay equipos que se conectan más tarde, otros equipos que son más temprano, ¿cachai? O sea, como que son cosas que finalmente uno tiene que ir como adaptándose en ese contexto para poder, ¿cachai? Como cumplir y obviamente y cumplir con los tiempos también de los desarrollos o las entregas que están vinculadas a eso. Eso lo quería decir como a modo de introducción en este caso también, en torno también a cómo nosotros mismos como equipo nos hemos ido adaptando a este escenario. Eso quería como agregar. No sé si quieren preguntar algo o también darle el pase a Gonzalo. Sí, Gonzalo. Sí. Bueno, mi historia, bueno, súper bueno estar en la comunidad de la Universidad de Viña del Mar de nuevo. La verdad es que yo nací ahí como periodista y es entretenido estar de vuelta. Yo estuve 16 años en Santiago, así que la pandemia y el estallido social me trajeron de vuelta en marzo de este año a la zona. Así que, de hecho, alguna vez fui presidente del centro de alumnos de esta universidad, por allá por el año 2003, ponte tú. Y nada, la verdad, tengo una carrera muy corporativa. Trabajé 6 años en Salfacorp, después 6 años en Hill & Knowlton Strategy, que es una de las agencias de comunicación estratégica más grandes del mundo, la verdad. Ahí trabajé para McDonald's, para Nestlé, para un montón de compañías grandes. Y me independicé hace 5 años, como el 2015, comienzo del 2016, la verdad, decidí dar un paso al lado y iniciar mi carrera independiente. La verdad es que mi empresa soy yo, soy yo, y contrato gente dependiendo de los proyectos en los que me enfrento con mis clientes. La verdad es que actualmente tengo como un cliente ancla muy grande que es Cencosud, lo cuento así tranquilamente. Vengo hace 4 o 5 años trabajando con ellos. Desde que me independicé, estoy trabajando con ellos y me ha tocado ver muy de cerca también esta evolución. Digamos, este último año, esa compañía en particular se ha visto bien afectada y una de sus líneas de negocio, que es supermercados, obviamente ha sido la que más ha resistido y la que ha parado la olla en este rato de los negocios. Pero obviamente en un contexto, en un ambiente lleno de flexibilidad y adaptaciones que han tenido que tomar, y en esos temas, por supuesto, que la comunicación tomó un rol muy relevante. Tan así que, bueno, en marzo yo decidí venirme acá pues antes tenía reuniones presenciales con ellos en el Alto Las Condes, qué sé yo, y yo por un tema de calidad de vida, la verdad, decidí venirme para acá y he tenido más pega acá que allá, digamos. O sea, en realidad las reuniones se han multiplicado, los proyectos se han multiplicado, porque en realidad esto vino creo yo que lo que más le impuso a las compañías es la necesidad de coherencia, y eso tiene que ver en cuanto a lo que las compañías exponen al medio y también cómo se gestionan internamente. Entonces, esta demanda social, estas urgencias sanitarias finalmente vinieron a apretar esa clavija. Creo que tiene que ver con ser coherentes y tener un relato único y finalmente tratar de hacerlo carne tanto en el mercado como en el interior. Sí. Bueno, Estás mutada. Estás muy bien. Sí, no, Victoria. ahora estoy con el micrófono abierto, sí. Primero agradecerle a la escuela por la invitación. Ustedes saben que le tengo mucho cariño a mi alma mater, siempre orgullosa de la carrera y de la universidad. Actualmente estoy hace como 2 años y medio en la Universidad de Santa María. Trabajo tanto para Campus Casa Central, que está en Valparaíso, y para Campus Vitacura, que está en Santiago. Anteriormente me tocaba mucho viajar, desplazarme entre Santiago y Valparaíso, pero debido al estallido social en octubre, me di cuenta que habían varias cosas que se podían hacer a través de herramientas digitales como por ejemplo Zoom, videollamadas, y después me fui dando cuenta que muchas veces viajaba a Santiago a tener reuniones y actividades, pero después de esto me di cuenta que habían varias cosas y me pudiese haber ahorrado varios viajes
y todo esto se pudiese haber llevado a lo digital. Entonces yo creo que esta es una buena experiencia para darnos cuenta que es una gran herramienta y que todo nace, en definitiva, esta adaptación en relación a la comunicación. ¿Por qué desplegamos todas estas herramientas? Por la necesidad que tenemos de comunicarnos, de ver a los clientes, de conversar las ideas, y creo que eso es súper importante y se ha hecho notar mucho en estas épocas de crisis. Creo que se ha validado el formato digital. Por ejemplo, en la institución en que trabajo hay muchos profesores que son muy viejitos, hay algunos que tienen 70 años, 75 y todavía están haciendo clases, y sin duda que a ellos les ha costado más el tema de la adaptación. De hecho, muchos profes me llamaban: Victoria, ¿cómo grabo la clase? ¿Dónde está esto? Pero después con el tiempo ya se han ido un poquito adaptando a este formato. Y también quiero decir que la pandemia aceleró un poco este cambio a lo digital, ¿cierto? Porque ya como estábamos todos confinados y no teníamos muchas opciones de movernos a nuestro trabajo, tuvimos que quedarnos como con esta opción, y si no nos adaptábamos moríamos. Entonces creo que no tenemos como esta posibilidad de elegir, sino que nos tenemos que meter en el sistema y tenemos que tratar de desarrollarlo de la mejor forma. Así que... Oye, Victoria, yo te quería hacer una pregunta porque tú trabajas en una organización que es bastante, en términos corporativos, ¿no? Bastante conservadora, que es la Universidad Federico Santa María. Y bueno, como tú también decías, hay un cuerpo académico que es bastante adulto, ¿no? Y por tanto la adaptación a las tecnologías ha sido quizás un poco más lenta, un poco más compleja. Me gustaría que nos contaras en términos organizacionales, más que en lo puntual, ¿no? ¿Cómo ha sido este desafío desde tu trabajo, ¿cierto?, comunicacional en la carrera o en la Facultad de Ingeniería Comercial, el departamento, disculpa, ¿cómo ha sido el desafío, no? Porque finalmente la organización es conservadora. La organización es una organización además de mucha tradición, muchos años. Entonces, esa cultura organizacional, ¿cierto?, ha estado en la impronta de la Federico Santa María durante todos estos años. Entonces, ¿cómo ha sido esta adaptación para ustedes en términos globales, no? Claro. Nosotros como departamento nos regimos por los lineamientos que nos dan ciertamente como institución, y ahí vamos trabajando en conjunto. Pero en lo que respecta al departamento, hemos tratado de implementar y estar en constante comunicación, ya sea con los alumnos, los profesores, los funcionarios, entregándoles información acerca de la pandemia, del tema del uso de las herramientas digitales. Estamos en contacto con y tenemos identificado a los profesores que sabemos que tal vez les cuesta un poquito más el tema de las videollamadas y todo eso, para reforzar también con ellos. Semanalmente estamos enviando medidas y aportes realizados por la USM durante la pandemia, y son básicamente las medidas que se han tomado como institución y los aportes también que hemos realizado a la sociedad, para que nuestro público interno y externo estén enterados del quehacer, del que estamos constantemente comunicándole a ellos, y también hemos ayuda de soporte tecnológico. Muchos colegas no tenían un computador portátil y se les hizo entrega, ¿cierto? También aumentaron mucho las personas que tuvimos ayuda en cuanto al plan de datos móvil del celular, al plan de datos para conectarnos en nuestras casas a internet. Entonces han habido diferentes ayudas y tratamos de mantener una comunicación bastante fluida con las personas que trabajamos. Bien, y Rodrigo, bueno, tú ya nos contabas que un poco eras adelantado a los tiempos, ¿no? A mí las buenas lenguas me cuentan que hace mucho tiempo estás diciendo que no tenemos por qué ir a la oficina a trabajar y podemos perfectamente trabajar desde la casa. Sí, es verdad. ¿Cómo fue para ustedes, no? Asesorando además a compañías, como tú nos contabas recién, reuniones latinoamericanas, ¿no? Con otros países de la región. ¿Cómo fue para ustedes, no? Este contexto, porque una cosa es trabajar digitalmente, ¿no? Y tener quizás el background que ustedes tenían, pero otra cosa distinto es trabajar en pandemia, y en confinamiento, y en COVID, con restricciones, ¿cierto? Gubernamentales, estatales, no sé.
Mira, en ese contexto, o sea, yo creo que, a ver, primero nosotros nos hemos ido adaptando y acá les voy a contar una historia. Yo hace unos meses atrás, en el primer semestre, estuve durante 4 meses haciendo una asesoría a un canal de televisión. Los dueños, en este caso, del canal de televisión, el grupo de los dueños de Vía X, Zona Latina, en este caso, que estaban buscando abrirse camino hacia lo digital. Y nuestro romance, por decirlo así, partió en febrero, ¿cierto? Donde finalmente la tarea era poder encaminarnos hacia la transformación digital, entendiendo el contexto también que hoy día tienen que enfrentar un poco como los medios de comunicación, que tienen que ser con adaptaciones a los nuevos formatos, adaptaciones a las nuevas audiencias, ¿cierto? Y la idea era un poco configurar el camino, trazar el modelo de trabajo y durante ese proceso nos pilla la pandemia. Y lo increíble es que cuando uno se pone a trabajar dentro de estos procesos también, y acá también es como la recomendación también en base a la experiencia, o sea, los procesos como de digitalización tienen mucha relación y vínculo como con las personas, ¿cachai? Las personas acá son como, y probablemente no estoy diciendo nada nuevo, pero son las personas los encargados como de impulsar esto. Y parte como, y dentro de ese proceso como de levantamiento, el primer descubrimiento fue como, wow, queremos como convertirnos probablemente en un Ferrari, pero wow, nuestras capacidades técnicas son las de probablemente un Fiat 600, y esta es la realidad. Y explota la pandemia, y tú sabes que el primer mes, dentro de todo este proceso como de trabajo, fue como, ¿y cómo usamos Google Drive? ¿Y cómo se comparten los documentos? ¿Y cómo se arman las videollamadas? ¿Y cómo puedo grabar una reunión? ¿Y cómo puedo hacer equipos colaborativos con las áreas? Y fue como que durante un primer mes fue como, oye, ¿sabéis que vamos a bajar 3 cambios? Y vamos a tener que primero hacer como las inducciones pertinentes a las áreas para que al menos como que la operación interna se pueda adaptar. Y luego de eso seguimos, ¿cachai? El camino hacia los contenidos, los formatos, las ideas, los programas y ese tipo de cosas. Y probablemente, o sea, es la realidad a lo mejor que les ha tocado enfrentar a muchas de las organizaciones dependiendo de los distintos tamaños. O sea, es como que es finalmente, ¿cuáles son las herramientas que yo tengo hoy día disponibles para poder llevar esto a cabo? Porque finalmente, o sea, a lo mejor no todos conocían Zoom, no todos conocían a lo mejor los alcances que tiene una suite de Google para poder trabajar, ¿cierto?, de manera colaborativa. Entonces, eso a lo mejor lo que nos dejó entrever es como hay una brecha en torno al uso de las herramientas que es bien impactante, por decirlo así. Y ahí yo creo que finalmente está como a lo mejor el primer escenario al cual yo creo que todos y cada uno de nosotros se ha tenido que enfrentar. Y eso probablemente fue, como te digo, como una de las primeras cosas que vimos. Durante el estallido social, nosotros estuvimos también desarrollando varios proyectos, ponte tú, que tenían que ver mucho con temas de plataformas de venta por internet y en esa misma línea, o sea, durante el mismo proceso como de trabajo, con un par de clientes, parte un poco también para contarles, muchos de los clientes con los que nosotros estamos trabajando hoy día son muy de negocios B2B, ¿cachai? O ventas de software, ¿cachai? Como que finalmente tienen que ver mucho con relación, que es un proceso de venta que va más allá como de la exhibición de productos, sino que hay que armar ciertos canales, ¿cachai? Mucha venta consultiva y ese tipo de cosas. Y durante el año pasado lo que estuvimos haciendo un poco con mi esposa en particular fue como entrenar a los líderes de las organizaciones y compartir un poco como nuestra experiencia para poder prepararse, ponte tú, o resolver ciertas como instancias que eran difíciles durante el estallido. Ya el hecho, ponte tú, que alguien se tenga que mover, no sé, pues desde la Florida a Las Condes o de la Florida a Providencia, wow, o sea, ya no puedo llegar a las 8, 8:30 o a las 9, estoy llegando a las 11 de la mañana a mi trabajo, por el tema de la conectividad. Y buscamos compartir esas experiencias solamente a lo mejor para poder resolver esos temas de tiempo y como decías tú también como Claudia, esto que tiene que ver con el tema como de la comunicación. Y desde ahí, o sea, como que hemos ido en base a esta línea, como compartiendo y siendo súper generosos, por decirlo así, como con lo que sabemos hacer, que tiene que ver con esto, ¿cachai? Más allá del tema de la comunicación digital, y cómo así como esta adaptación a tus procesos de trabajo.
Aquí yo tengo como hice como una pequeña minuta como de las cosas que me gustaría como compartir, pero, o sea, ejemplos tan importantes como, no sé, pues WordPress, ponte tú, WordPress el 12 de junio del año 2017 dijo, ¿sabéis qué? Vamos a trabajar todos de manera remota. Y listo, y tienes una empresa que tiene, no sé, 3.000, 4.000 empleados dispersos por todo el mundo, y dijeron, ¿sabéis qué? Ya no es necesario, y tomaron la decisión, ¿por qué? Porque la gente dejó de ir a la oficina, ¿cachai? Entonces, finalmente, bueno, ahí yo creo que hay que pensar, y a lo mejor Gonzalo también desde la mirada más corporativa nos puede entregar como algunos tips, pero es como, es como hoy día finalmente tú aprendes como a reconfigurar tu organización, entendiendo, no sé, pues, no sé si están familiarizados como con el doctor Oscar Barros y como su libro, El modelo y la arquitectura de las organizaciones, ¿cierto? Hay harta como información como para poder entender, o sea, cómo funcionan las empresas hoy día, literalmente. O sea, hay un tema. Entonces, como que las empresas hoy día funcionan como por silos, que es probablemente parte como de la arquitectura. Entonces, hoy día esta como arquitectura de silos no sé si es tan favorable, ponte tú, para el proceso de que fluya la comunicación. Entonces, ahí ya tenemos una barrera, donde todas las áreas a lo mejor ya tenemos que empezar a conversar para poder interactuar. Y hay varias cosas más como dentro de ese libro, pero no quiero extenderme, sino que también quiero que a lo mejor vayamos, Gonzalo, no sé, aportar otra cosa para que esto sea también... Sí, eso. Sí, Rodrigo, yo quería decir algo en relación a lo que tú habías comentado. Un tío llevaba 30 años trabajando en una empresa en Santiago, él es de Viña, y durante esos 30 años él viajaba de lunes a viernes todos los días a la empresa en Santiago. Y producto de esta pandemia, empezó a teletrabajar y se dio cuenta que no era necesario ir de lunes a viernes a Santiago, sino que ciertos días él podía trabajar desde su casa en Viña. Entonces también le dio la oportunidad de ver que lo que estaba haciendo durante 30 años, claro, tal vez ahora se podía modificar y ciertos días trabajar desde su casa, y eso nació producto de la crisis y de la pandemia, que él se dio cuenta de eso. Claro. Se generaron oportunidades. Claro, Sí, y la organización también. Sí, el tema es que, Gonzalo, bueno, no sé si quieres responder un poco también la línea de Rodrigo, pero también me surge la duda, y quizás tú nos puedes aclarar esto, ¿no? Rodrigo nos pone el ejemplo, ¿cierto?, de esta organización. 2017 decide trabajar en formato teletrabajo, ¿no?, telemático, qué sé yo. ¿Todas las organizaciones pueden hacer eso? Porque Mira, en comunicación siento que también necesitamos otras sensibilidades, otras sensaciones, no sé. sí, seguro. Mira, creo que voy a dar ejemplos de las empresas con las que yo he trabajado. Obviamente, una empresa que se adelantó en 2017 y dijo, bueno, esto va para allá y se la jugó, es una empresa, me imagino, liderada por gente bastante joven o más bien abierta al futuro, pero la verdad es que estas grandes compañías con las que yo he trabajado en general están lideradas por gente un poquito mayor, mucho más asegurada en los pasos que da, digamos. Pero la verdad es que yo creo que la respuesta está respecto a lo que mencionaba Rodrigo hace un rato, como vienen cambios en los modelos de negocio al final. No sé, si yo en el caso de Cencosud, que es el ejemplo que voy a tomar para esta conversación, ellos tienen mall, ponte tú. El mall es un lugar que se creó para convocar transacciones, en el fondo para que todos puedan estar ahí y todos puedan comprar ahí. Resulta que hoy día la transacción se está moviendo a otra plataforma. ¿Qué sentido tiene el mall entonces? ¿Entendís? Como que hay un cambio de paradigma muy brutal respecto de cómo se crearon los negocios, para qué se crearon los negocios. Resulta que hoy día la necesidad es totalmente distinta. En el caso de esta empresa, no sé, pues hace poco eliminaron Johnson, redujeron París, están poniendo en las tiendas por departamento aquellas 3 categorías que son las que la gente más se prueba en local, digamos, versus lo que podéis mirar en un showroom o en un pop-up store y podéis comprar en línea después. Entonces, la verdad es que la problemática que ocurre hoy día en los negocios es repensar los negocios. Esto vino a desafiar directamente, chuta, hemos venido haciendo las cosas de esta manera y ahora hay que moverla para allá. Y en eso es que la comunicación o los comunicadores tenemos un espacio súper interesante, porque la coordinación de toda la gente, de los procesos, el comunicar estos nuevos procesos, estas nuevas maneras de hacer, las razones, mantener a la gente inspirada, y por otro lado también proyectar en el mercado que eres una compañía que está acorde a los tiempos y a las exigencias de los clientes, que también
también se modificaron en esta etapa. La verdad es que es un desafío súper grande. También trabajo para otra empresa que se llama Linkes, que es de Facility Management, que es B2B también. Y claro, ellos en el fondo ahora en una empresa liderada, yo trabajo con los dueños, liderada por gente que tiene 70 años, no sé, 65 años, que la verdad esto no se lo esperaban por ningún lado, y en el fondo hemos tenido que volcarnos al tema de los datos. Finalmente a tu cliente tenés que seguir manteniéndolo informado, con reportes diarios, tener una operación más ágil en línea, porque estos señores están en su casa y la verdad es que tampoco se sienten como trabajando, es como una cuestión bien como se sienten como en la casa haciendo poco, entonces como que les pican las manos por ir a la oficina, digamos. Y el tema del retorno a la oficina, por supuesto, también ha sido súper un tema en este tiempo, porque, bueno, está la incertidumbre todavía del cuándo, pero organizarse, conectar con la real sensibilidad de las personas para volver a salir, digamos, a la calle, a tomar el metro, a cruzar la ciudad, digamos, todo eso son cuestiones que se están pensando, por lo tanto también revisando, bueno, a quiénes los podemos dejar en la casa, y eso implica cambios contractuales, cambios de condiciones, un montón de cosas para poder seguir operando y siendo eficientes y competitivos, en verdad, porque al final también nosotros, si bien somos de comunicaciones, tenemos que conectarnos con eso, con la realidad de la operación. Y lo que me preguntáis un poco es, no todos pueden trabajar desde la casa, claramente. En el caso de los supermercados de Senco, obviamente la gente que trabaja en los supermercados tiene que desplazarse, tiene que estar en el local, y lo mismo en Easy, lo mismo en París, en las tiendas. Entonces hay las áreas más de operaciones, en esta de Facility Management que te decía, hay gente que tiene que estar en terreno, en las sucursales de los clientes, por lo tanto. Ahora, el tema sucursales se está reduciendo, el tema presencial se está reduciendo, el mundo se está moviendo a interacciones en línea en un gran porcentaje, por lo tanto, también es una súper oportunidad para poder aportar en distintos lugares, estar conectado con otros negocios, aprender de nuevas experiencias, mucho más ágilmente también para nosotros que somos de comunicaciones. También los objetivos también, ¿no? En términos organizacionales, lo que hablábamos un poco Sí, o antes sea, mira, a de mí comenzar en lo esta reunión. personal me está tocando ahora mismo un trabajo profundo. O sea, esta es una compañía, Senco es una compañía muy tradicional, muy liderada por un líder muy conocido que tiene un estilo. Empezar a cuestionar todo eso, en el fondo, para poder moverse rápido. Y finalmente este periodo te obligó a estar más conectados que nunca, porque hay que reaccionar rápido, hay que moverse rápido, hay que demostrar que, no sé, de un día para otro en Jumbo empezaron a tomar temperatura, a limpiar los carros. Hay cuestiones operativas que tienen que empezar a ocurrir rápido para estar en línea con las necesidades de los clientes. Y obviamente esa coordinación es comunicación finalmente. Y si lo entiendes así, también hay un espacio de trabajo súper interesante para gente de esta especialidad. Sí. Oye, la importancia también que toma uno que trabaja en comunicación organizacional, comunicación interna o externa, ¿cierto? Y a los estudiantes también, que cuando uno transmite el aprendizaje, ¿no? Y comparte con ellos y vamos en la formación, siempre hablamos de la importancia del público objetivo, ¿no? Y a veces, por lo menos a mí me pasó, ¿cierto? Al ingresar al mundo laboral, que probablemente primaban otros intereses, ¿cierto? U otros objetivos antes que esta conexión con el público objetivo. En marketing, Rodrigo, que trabaja en esa línea, ¿cierto? La satisfacción de las necesidades del cliente, ¿no? Y el propósito finalmente organizacional siempre va a ser en función del cliente, el cliente interno, el cliente externo, etcétera. Pero sí me pasaba que me costaba verlo a veces en el ejercicio, ¿no? En la teoría estaba muy plasmada, ¿no? Sin embargo, parece que esta oportunidad que trajo el COVID, ¿no? Y que trajo el confinamiento, puso en un lugar bastante distintivo al público. Tú lo que hablabas, Gonzalo, sobre la coherencia, ¿no? Sobre la importancia del propósito, algo que venimos estudiando, no sé, yo llevo hartos años ya que salí de la universidad, ¿no? Entonces, Sí, algo que venimos trabajando hace harto tiempo, pero ¿por qué toma protagonismo hoy día, siendo que es algo que venimos nosotros trabajando y hablándolo hace mucho tiempo? Me tomo un minuto más para dejar hablar también al resto del panel. Mira, el tema de la coherencia es una cuestión que yo también vengo, en empresas en la que he estado, lo he puesto arriba de la mesa, se ha intentado trabajar, pero para ser también sensato, en realidad ha sido un tema, lo interno, por ejemplo, ha sido un tema relegado, ha sido un tema que se ha dejado bastante como en el área de recursos humanos, comunicaciones internas, y sería.
El tema es que hoy día, como la cosa le pega a la operación y le pega al negocio directamente, obviamente ha subido un par de peldaños en la discusión de la mesa. Y bueno, y lo que decís tú, la comunicación siempre se basa en conocer al otro, por lo tanto, tener una buena segmentación de audiencias, tanto adentro como afuera, saber identificar la necesidad y conectar emocionalmente con cada una de las audiencias finalmente se vuelve súper necesario en esta época, porque la verdad es que hay cosas, hay señales por dar, hay que mantenerse a flote, hay que mantenerse competitivo, por lo tanto, para eso necesitáis a tu equipo y necesitáis también el resguardo de tu cliente. Sí, Victoria, ¿te gustaría a ti comentar algo sobre esto? ¿Cómo lo has vivido tú en la organización? Sí, O profesionalmente también, ¿no? Tú que eres relacionadora pública. sí, yo siento de alguna forma que lo digital te acerca y también te aleja un poco de las personas. Porque al estar, no sé, frente a frente en una conversación con un cliente o con tu público, yo creo que en definitiva uno puede transmitir más emociones, se puede comunicar de mejor forma y como algunas personas están tan expuestas en lo digital que de repente siempre lo estamos siguiendo y ya más o menos dejamos la huella y siempre nos portamos al tema digital. Entonces creo que tiene esas dos miradas, te acerca pero a la vez también te aleja. Y sin duda que el tema del COVID y la pandemia nos ha brindado muchas oportunidades para hacer este cambio rápido, digamos, a lo digital, porque no podíamos esperar más tiempo, las personas no podían esperar, y eso también nos ha entregado muchas enseñanzas. Y, y con respecto a la necesidad que tenemos de conexión, sin duda que hay que resolverlas rápido, que tenemos que estar alerta siempre, y lo que fue al principio para nosotros complicado fue como organizarnos en nuestros tiempos, porque, bueno, al menos yo no tengo hijos, pero muchas colegas y muchos colegas hombres también estaban complicados por el tema de sus hijos, hacer las labores de la casa, ir como adaptando su tiempo en relación a eso. Entonces eso al inicio igual fue más o menos complicado. Sí, teletrabajo en situaciones normales es bastante distinto, yo creo que en esta situación más de emergencia, ¿no? Rodrigo, Ahí estoy, ahí estaba te muteado. escucho. Sí. A ver, me voy a colgar un poco de algo lo que dijo Gonzalo, que es súper relevante, que tiene que ver con, y que lo mencionaste tú también, Claudia, esto de el tema del propósito, que probablemente yo creo que todos nosotros como comunicadores lo hemos ido percibiendo ya en muchos, probablemente dentro de todas las especialidades o los estudios que ha ido tomando cada uno, porque es parte así como fundamental de las cátedras que conocemos de comunicación, ¿cierto? Y de marketing estratégico, de comunicación estratégica, ¿cierto? Y el propósito. Y hay un montón de especialistas también que hablan un poco de esto en torno a cómo las organizaciones hoy día son capaces de construir vínculos, en este caso, con los usuarios. Y desde ahí, ponte tú, a mí se me vienen varias como, bueno, se me viene una historia en particular a la cabeza y voy a tratar de ser irlo explicando lo más rápido posible, pero yo me acerqué a la comunicación y a la comunicación corporativa por allá por el año 2009. Y en esa época, una de las cuentas que me tocaba llevar como ejecutivo, en este caso era la cuenta de Google Chile. Y hasta el año 2008-2009, Google en Chile eran dos personas las que trabajaban y tenía súper poca relevancia, ponte tú, la conversación en torno a lo que era Google, ponte tú, en la región. Y de ahí en adelante, Google en ese momento dice, ¿sabéis qué? Vamos a trabajar un plan de avanzada porque queremos ser mucho más protagonistas con las herramientas que tenemos en la región, Argentina, Colombia, Chile en este caso. Y cuando hablo de las herramientas, hablo de YouTube, hablo de Google AdWords, hablo de la red de display y todos los formatos publicitarios con los cuales hoy día ellos finalmente hacen el negocio. ¿Y qué es lo que ocurrió finalmente? Es que desde ahí se hizo como una bajada donde se pensaron y se desarrollaron muchas actividades donde se invitaron a los distintos líderes de las organizaciones de Chile, ¿cierto?, a desayunos donde finalmente se traía 1 o 2 especialistas en materia, ¿cierto?, de tecnología y de las herramientas de Google. Y yo diría que estuvimos un año con
salas de hotel con comida exquisita, ¿cierto? Y toda la cuestión, donde llegaban 8 o 10 personas. Un año, sin mentirte, un año, donde se invitaban a los gerentes de Cencosud, a los de banco, a los de telecomunicaciones, ¿cierto? Y te estoy hablando por el año 2009-2010. Entonces, ¿cuál es la realidad nuestra finalmente? Y a lo mejor es que somos súper conservadores y súper temerosos, ¿cachai? Nos cuesta demasiado, ponte tú, como tomar la avanzada hacia estas cosas. ¿Y cuál era el discurso también, ponte tú, de lo que se escuchaba en esos momentos? Era como, nosotros cambiarnos al digital, ¿para qué? Si finalmente los formatos que tenemos hoy día no funcionan, ¿cachai? Esa era como un poco la impresión y la visión. Cuando finalmente el resto del mundo, tú cachai que se estaba moviendo hacia otro lado, pero acá, ponte tú, teníamos esta cosa como hoy no, pero ¿para qué lo vamos a hacer? No, meterle plata a Internet, no, si Internet es gratis, ¿cachai? Era como, ¿para qué? Ok, entonces, ese es un poco, nosotros como somos súper lentos en adoptar ciertas tendencias o ciertas tecnologías, porque finalmente como parte como de nuestra idiosincrasia depende, es que nos gusta ver esto de, si el otro lo prueba, recién ahí yo lo voy a tomar y lo voy a adaptar. Y eso finalmente lo que ha provocado es que hay un retraso, ¿cachai? Hay un retraso en torno como a la adopción de herramientas, a la adopción, ponte tú, de conocimiento, de técnicas, ¿cachai? Y creo que eso finalmente hoy día develó en el lugar en el que estamos y nos pegó un poco fuerte, y yo creo que hoy día estamos en la instancia de cómo finalmente ganamos terreno en ese lado. Sí, Desde Rodrigo, el otro punto... perdona, solo para agregar en eso mismo, yo creo que también hay una variable cultural, o sea, aquí ha habido una verticalidad en las organizaciones y, bueno, y en la sociedad también, para relacionarse, que en realidad esta cuestión como que vino también a decir, no nos podemos seguir relacionando así, en realidad esta cuestión no puede ser tan directiva, tiene que ser más participativa y hay que horizontalizar las relaciones para poder de verdad tomar las mejores decisiones, porque claro, un dueño de una empresa que cree que lo ha hecho todo súper bien toda su vida y que no le cuestionan nada y que finalmente para abajo lo único que hay es temor a que los echen o a que no les guste lo que dicen, finalmente limita toda posibilidad creativa, toda posibilidad de proponer de quienes están metidos en la pega. Entonces hay un tema de cambio cultural profundo, intenso, que se aceleró en este episodio. Sí, tal cual. Tomando eso mismo, y en base también a lo que ustedes decían y mencionaban del propósito, hoy día el propósito tiene que ver con lo que dice Gonzalo, la coherencia es fundamental. Aquella marca, organización, o sea, que no es coherente con lo que dice y lo que hace, o sea, estás pero más expuesto que nunca a ser juzgado y de alguna forma y a someterte a la inquisición misma, ¿cierto?, por la audiencia, en este caso de la marca. Hoy día, a mí me encanta, no sé, lo que dice Simon Sinek, que tiene que ver con que finalmente nosotros hoy día hacemos negocios, ¿cierto? Y nos relacionamos con las personas que comparten nuestros propósitos, ¿cachai? Nuestros drivers, nuestros motivadores. Entonces, esa oportunidad de las organizaciones de hacerse cargo de ciertas cosas también dentro como del ecosistema en el que están, o sea, te puede tirar para arriba o te puede hundir. Yo creo que estamos un poco como en ese contexto. Y lo otro es que hoy día también hay que ser capaz de poder, en base a esto mismo del propósito, de aprender a poner a tu cliente, ¿cierto?, tu usuario en el centro. Hoy día el cliente, ¿cachai?, más que nunca necesita como esa atención, ¿cierto? Y cómo finalmente todos los canales de comunicación, insisto, no todos, acá, o sea, a mí me encanta el mundo digital y por algo hablo más desde mi experiencia desde lo digital, pero todos los canales tienen que ser capaces de articularse, ¿cierto?, a poner a ese cliente en el centro. ¿Para qué? Voy a repetir probablemente lo que han escuchado siempre, pero para que la experiencia sea satisfactoria, ¿cierto? Y que al menos esa coherencia, ¿cierto? Y ese relato que está detrás cobre fuerza y finalmente sea tu activo al momento de comunicar. Y lo último que quería decir también en base a esto, y para no aburrirlo, ¿cierto? Pero es que hoy día, en base a lo que decía Gonzalo, la arquitectura tradicional de los silos hay que romperla, hay que ser capaz como de trabajar de manera horizontal y probablemente yo creo que eso es un desafío que tienen las organizaciones hoy día de distinta índole. Lo segundo, ¿cierto?, es que en base a esta horizontalidad hay que invitar o ser capaces de crear espacios dentro de las organizaciones que inviten a imaginar cosas. Una de las cosas que a mí en lo personal me ha ocurrido, ¿cierto?, desde mi experiencia profesional, trabajando en organizaciones, es que como buen millennial me aburro rápido, ¿cierto? Y finalmente he terminado renunciando o yéndome de organizaciones porque tú decís, wow, o sea, pero me pasó una vez en una organización,
había un equipo de tecnología y de informática que era el equipo más caro de la empresa, y eran 45 personas. Y esas 45 personas eran incapaces de generar o desarrollar productos que finalmente se comercialicen, ¿cierto?, de manera externa. ¿Qué hacía ese equipo de informática? Estaba preocupado de que te funcionaran los correos electrónicos, que las tarjetas de acceso del edificio no se cayeran, ¿cachai? Que la plataforma interna, ¿cierto?, estuviese siempre constantemente funcionando. Y tú decís, o sea, tengo 45 informáticos, año 2015, ¿cierto?, que trabajan para adentro y no trabajan para afuera. O sea, y esa era una de las discusiones muchas veces que teníamos yo, probablemente con el gerente del área, y dice, o sea, pero ¿por qué no pescáis un pedacito de equipo y te ponías a hacer cosas para afuera? El otro punto es que finalmente las empresas, para mí, hoy día, tienen que entender que son parte de un ecosistema, que no son organizaciones individuales, y finalmente donde ese ecosistema está conectado con tus proveedores, con tus clientes, con tus usuarios, con tus colaboradores, y ese ecosistema, ¿cierto?, hay que tratar de alguna forma de afiatarlo, contenerlo, ¿cierto?, enriquecerlo, y de alguna forma como nosotros mismos también lo potenciamos. Y lo que genera también todo esto es que tú decís, bueno, llevo 10 años o 20 años haciendo lo mismo. Entonces ahí como que también esto de invitar, ¿cierto?, a la imaginación, o sea, llevo 20 años haciendo lo mismo y ahora llegó un punto en que, wow, tengo que imaginarme otras cosas. ¿Qué es lo que finalmente uno puede, yo rescato, ponte tú, de lo digital y de la tecnología y de todo este tipo de cosas? Es que esto nos invita como a prototipar también, ¿cachai? Yo creo que ahí ha estado, ponte tú, como la falta como de valor y de temple de las empresas, y a mí me toca en el día a día verlo con, bueno, con las organizaciones con las que trabajo y también asesoro, ¿cachai? Es como que, bueno, pero prototipemos algo, ¿cachai? O sea, si hay una idea, ya, corramos el riesgo, pero no nos gastemos toda la plata, validemos, ¿cachai? Aprendamos y luego de eso vamos adaptando el nuevo proceso. Y eso tiene que ver probablemente hoy día con todo lo que estamos conociendo y que se está hablando y que está como en la moda, es como el hype de la conversación. Los marcos ágiles de trabajo, ¿cierto? El Scrum, el Lean Startup y un sinfín de cosas más que tienen que ser parte como de estos procesos como de trabajo nuevos, donde finalmente vaya armando células, vaya armando equipos. Y lo interesante de todo esto, y finalmente, y yo creo que en base también a lo que decía Gonzalo, tiene que ver que uno como comunicador hoy día tenéis la oportunidad de establecer diálogos y puntos de conexión con distintas áreas de las organizaciones, donde podéis conectar a un informático con un diseñador y con un área de recursos humanos. Y ellos tres pueden probablemente repensar algún proceso o algo que es necesario dentro de las organizaciones. Yo creo que ahí hay una... Rodrigo, dale, Gonzalo. Sí, solo creo que en realidad hay un tema como de reticencia al error, digamos, que hay que perder. Aquí hay una cuestión como de es mucho... que el error cuesta plata también. Exactamente, pero esto de prototipar como a menor riesgo también es una cuestión que hay que sembrar en la cultura, al final. Yo creo que aquí hay un tema desde las cabezas de una organización y nosotros, bueno, yo que trabajo como en estrategia, tengo la oportunidad de vincularme con los que deciden las cuestiones más gruesas. Yo he visto cómo finalmente han tenido que abrirse, porque efectivamente les está pegando en la billetera y les está pegando en los mismos trabajadores que tampoco están en la misma disposición que estaban antes, digamos. O sea, aquí hay una cuestión, el conflicto social de afuera también está dentro de las organizaciones, digamos, y eso no hay que hacerle el quite. Bueno, hay ejemplos de organizaciones que están haciendo cosas en ese sentido. Pero creo que hay que perderle el miedo al error, y cuando el miedo al error está instalado, la organización se paraliza. Entonces, la verdad es que la posibilidad de lidiar con un nuevo entorno dinámico, que finalmente hoy día es algo, pero sabemos que en 2 meses más va a ser otra cosa, lo que tenéis que desarrollar es cintura, tenéis que estar disponible para moverte rápido, para ser flexible, y creo que todo lo que tenga que ver con ese trabajo en las organizaciones, gente de comunicaciones tiene mucho que aportar en esa área. Oye, una última pregunta para dar paso a las preguntas de nuestros asistentes, que tenemos un montón ahí, se siguen sumando. Pero para cerrar esta conversación de A3 y abrir un espacio, ¿cierto?, a responder a lo que preguntan los participantes, ya sabemos los desafíos un poco organizacionales, ¿no? Ahí Rodrigo nos dio hartos tips, Gonzalo también, Victoria también nos contó, ¿cierto?, la forma de cómo poder ir adaptándonos desde una organización un poco más conservadora hacia estas nuevas tecnologías, y a nosotros los profesionales.
¿no? O sea, en términos de habilidades y capacidades profesionales como comunicadores, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuál es el desafío nuestro, ¿no? En términos profesionales que debemos abordar en este nuevo escenario, porque es un nuevo escenario, ya la estructura de los negocios, de cómo, la forma en cómo hago las cosas en términos de las empresas y las organizaciones cambia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos desafíos para nosotros como profesionales, ¿no? Para poder adaptarnos, para poder liderar, para poder asesorar, para poder acompañar, para poder involucrarnos en estas nuevas empresas, ¿no? Porque cambia la empresa. Claudia, si me dais permiso para partir esta respuesta, mira, creo que en lo personal, yo antes de estudiar periodismo, estudié ingeniería civil, estudié 3 años en civil, y por lo mismo soy amigo de los números y de los indicadores, y un poco, yo creo que a mí me ha ayudado mucho el desarrollar y evolucionar en una conversación gerencial. O sea, siendo de comunicaciones, tener la posibilidad de entender cuál es la preocupación de los negocios. Yo creo que cualquier propuesta, cualquier proyecto, cualquier iniciativa de este ámbito va a tener mucho más espacio y mucho más valor de cara a quienes toman las decisiones, si es que también nosotros como profesionales nos preparamos en el ámbito de los negocios. Yo creo que no puede haber desconexión entre el mundo de lo blando y lo duro, digamos. O sea, aquí lo que tenemos que lograr es acercar posiciones, es justamente sensibilizar al que está en el negocio con estos temas, y por otro lado también nosotros mismos presentar propuestas que sean sensibles con el negocio. Creo que ahí hay un gran diferenciador profesional que por lo menos a mí en mi carrera me ha servido mucho, y que es desarrollar esta habilidad de conversación gerencial, que yo le llamo así, pero finalmente hay que pulirse un poco en la conversación de negocio. Yo creo que no es solo comunicación, no es solo emoción, no es solo empatía, que es muy relevante, sin duda, yo he dedicado mi vida a eso, pero también para posicionar los temas, hay algo que tenemos que desarrollar nosotros, los profesionales de comunicación, que tiene que ver con la sensibilidad de los negocios, con entender la lógica de las empresas, con entender cómo están organizadas, cuáles son los desafíos de esta época, y desde ahí aportar, porque si es al revés, es como, pucha, es que estos gallos son muy duros, es que estos gallos no me entienden, es que estos gallos no son sensibles a la comunicación, vamos a terminar frustrados, en verdad, y ese es como el aprendizaje que yo he tenido en estos, no sé, 17 años de carrera, que de verdad es uno el que tiene que prepararse y aproximarse de manera distinta a los tomadores de decisiones. Victoria, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son los nuevos desafíos profesionales para tu parecer? Sí, yo encuentro que es importante señalar en cuanto a los desafíos profesionales que siempre como comunicadores tenemos que ser bien busquilla, tratar de ver qué herramientas están siendo tendencia, tratar de buscar información, de saber utilizarla, ¿cierto? También creo que el tema del perfeccionamiento continuo igual es importante, porque todo avanza tan rápido, es una vorágine tan rápido, que ya de repente muchos contenidos que vimos en nuestra, no sé, etapa universitaria ya van quedando un poco atrás, y hay que ir refrescándolos y actualizando. Creo que eso igual es importante, constantemente estar en una senda de perfeccionamiento. Y ojo que no siempre piensen que hay que hacer un posgrado o un magíster o un diplomado en alguna universidad. Ahora hay muchas plataformas online que ofrecen cursos de repente pequeños o algunos más extensos en horas, pero aún así nos sirven para ir actualizándonos en contenido, para de alguna forma aportar y estar en línea a lo que está pasando actualmente en cuanto a comunicación dentro de las organizaciones. Y lo otro que quería agregar es que siempre es tener el bichito que nosotros los comunicadores tenemos de ir buscando nuevas cosas, hacer busquillas, tratar de ver qué cosas están pasando en el mundo, en Chile, y eso tratar de aportarlo y llevarlo a nuestras organizaciones también. Perdón, una cosa más, Claudia, antes de que Rodrigo sí, Gonzalo. Creo que una cosa que aprendí yo no hace mucho es que también los periodistas tenemos la capacidad de síntesis muy desarrollada, y eso a una mesa de negocio es muy útil. O sea, por ejemplo, si tú le puedes traer a la mesa cuál es la tendencia en el mundo, en su industria, por ejemplo, y eso es investigación, es traer un reporte como de tendencia,
estamos absolutamente capacitados para hacer algo así también, como para traer información nutritiva a las mesas de negocio. Los periodistas podemos hacer eso, y es un descubrimiento que al final ha sido muy valorado, ¿me entendí? Yo la verdad nunca me lo enseñaron así, pero la verdad es que es una habilidad que tenemos y que es absolutamente usable en el mundo de las empresas. Rodrigo. Voy a tratar de contextualizar y resumir y no extenderme mucho. Voy a tomar algo también, sorry Gonzalo, pero es que hay tirado cosas súper relevantes que me parecen así, que son vitales, que sobre todo esto que hay dicho de tratar de ponerse en el lugar, ponte tú, y en el contexto del negocio, que creo que eso es fundamental para nosotros hoy día como periodistas, o sea, y como comunicadores, o sea, nos encantan las habilidades blandas, pero hoy día también tenemos que ser capaces de, si vamos a acompañar a un cliente, ¿cierto? O a cualquiera, ¿cierto? De construir casos de negocios con ellos, ¿cachai? O sea, como que sean relevantes, que uno pueda poner un número, un indicador sobre la mesa y que sobre eso se va a trabajar, ¿cierto? En base ya sea a una estrategia de comunicación, una estrategia digital, ¿cierto? O un proyecto que se esté vinculando a desarrollar. Voy al tiro al tema de las habilidades de los comunicadores, pero quiero cerrar esta parte para no perder el hilo que tenía en la mente. Y creo también que de ese lado, ¿cierto? Hay tres momentos o tres cosas, como tres capas dentro de las organizaciones. Y esto yo me lo imagino también a veces como una torta, ¿cachai? Que es una torta. Entonces, está la capa de arriba, ¿cierto? Que es como lo que a nosotros nos gusta ver y que es como lo esencial, ¿cierto? Pero que si uno es así, desaparece. Y muchas veces las organizaciones cometen el error, ¿cierto? De estar muy pendientes como de la parte de arriba de la torta más de lo que tiene que abajo. En el centro de esa torta yo me imagino que está lo estratégico. Y también ahí Gonzalo tiró las cosas que tienen que ver como cómo nos replanteamos en torno a los nuevos modelos de negocio, a las nuevas tendencias, ¿cierto? A qué es lo que está haciendo mi competencia, ¿cierto? ¿Qué está pasando en ciertos escenarios? Y cómo yo como organización, desde lo estratégico, soy capaz de abrirme camino, ¿cierto?, hacia estos nuevos escenarios. Que creo que ahí hay una punta de lanza, a lo mejor que hoy día es como la pregunta, ¿hacia dónde yo puedo apuntar y dirigir, ¿cierto?, mi esfuerzo? Y el tercer elemento de esa torta, y a lo mejor la última capa, es lo higiénico, que ahí yo creo que está probablemente también como el nuevo desafío, porque en base a este contexto, ¿cierto?, todo lo higiénico que tiene que ver con la operación, ¿cierto?, se ha visto afectado. Entonces, desde ahí entra, ¿cachai?, también como un nuevo pensé que, por decirlo así, es como adapto todo esto. Ahora, yendo a la pregunta, ¿cachai?, que tiene que ver con esto de cómo profesionales, ¿cierto?, nos adaptamos. Creo que estamos dentro de una posibilidad, nosotros los comunicadores, ¿cierto?, de aprender desde el contexto de Internet, que puede ser, ¿cierto? Hoy día podemos, a mí me encanta hablar como esto del aprendizaje líquido que probablemente ocurre en cada uno de nosotros, que finalmente no sabemos hacer algo, nos vamos a ver un tutorial o cualquier cosa y resolvemos el problema. Y muchas de las personas también, o sea, creo que deberían a lo mejor, o nosotros deberíamos ser capaces como de compartir, ¿cierto?, a lo mejor este tipo como de información o este tip que es tan simple de sentarse a ver un video de 30 minutos para poder aprender algo. Gonzalo, ¿cierto?, tuviste la suerte de estudiar 3 años de ingeniería, ¿cachai?, civil. A mí me hubiese encantado, ponte tú, haber estudiado ingeniería civil y me di cuenta a los 35, ¿cachai? Fue como, ¿pero por qué me pasó a mí? A mí me pasó todo lo contrario. Un profesor me dijo, usted, Maulén, es malo para las matemáticas. Y me dejó tan marcado eso, ¿cachai?, que finalmente que fue como, y ahora me doy cuenta, en base a lo que he tenido que aprender y desarrollar, y las exigencias que tiene el mundo digital, que hoy día no es que yo tenga una debilidad por las matemáticas, sino que simplemente tenía miedo. Yo hoy día me manejo muy bien en el Excel, he aprendido a hacer cosas y fórmulas a través de todas las herramientas, porque el trabajo que desarrollo me lo ha exigido, ¿cachai? Entonces, desde ahí también puedo pararme y poner un indicador, como decía Gonzalo, en los proyectos que finalmente como ejecuto. Y en esa línea también, lo que decía, Victoria, ¿cierto? Victoria McNamara, que decía esto de que hoy día tenemos, en este caso, plataformas, tenemos YouTube y hay un sinfín de lugares para poder ir de alguna forma endosando, ¿cierto?, a nuestra cajita de herramientas, habilidades. Y una de las cosas que probablemente también a mí me ha quedado como muy interiorizada en torno a esta era y a la digitalización, es que vivimos en la era del conocimiento hoy día. Y finalmente también ese activo, el conocimiento en sí, hoy día es un activo pero fundamental, ya sea para todas las organizaciones y para nosotros como personas. Entonces yo creo que ahí también hay probablemente un partido que jugarse, que tiene que ver
con cómo, ¿cierto?, potenciamos el conocimiento que hoy día existe desde dentro hacia afuera y viceversa también. Entonces, volviendo a esto, buscar, aprender, ¿cierto? Y si no sabemos, o sea, a lo que podemos recurrir, a nuestra red, ¿cierto?, de amigos, de especialistas que nos puedan entregar dónde ir a consumir algún tipo de contenido o cómo tomar eso y adaptarlo y hacerlos parte de nuestro trabajo. Para cerrar, a mí en este último tiempo me ha tocado mucho, y una de las cosas que estamos haciendo hoy día como equipo es que estamos haciendo entrenamiento a más de 80 emprendedores de la red de la Ruta Digital de Cercotec. Entonces, ¿qué hemos ido haciendo en el camino? Es que armamos finalmente como una guía con distintas herramientas que nosotros como equipo sentimos que le pueden ayudar a construir valor a los negocios de esos emprendedores, que van más allá de un sitio web, ¿cachai? Va en formas cómo pueden administrar contenido, cómo pueden darle seguimiento a sus clientes, cómo pueden automatizar un proceso, y armamos un abanico de herramientas gratuitas, ¿cachai?, que sentimos que son fundamentales para ellos, al menos como su kit inicial hasta que el negocio arranque. Entonces, son finalmente, o sea, yo creo que esa parte como de la investigación, entender y meterse todas estas herramientas en la mochila es fundamental. Y esa es una tarea que finalmente, bueno, parte un poco también por el espíritu que tenga uno de perfeccionar, ¿cachai?, como tu habilidad en este caso. Eso. O sea, eso ya es parte también de la motivación personal, ¿no? Sí. O sea, es uno el que se mueve a seguir estudiando, leyendo, ¿no? Y me gustaría marcar un punto, ¿no? Que en nuestro plan de estudio, ¿no? Que lo he visto, yo estudié una carrera que tenía bastante componentes también empresariales, ¿no? En relaciones públicas era mucho contabilidad, derecho laboral, ¿no? Cosas que se han sacado hoy día de las mallas, pero sí siento, un poco hablándole a nuestros estudiantes, que nuestra malla va en esa línea de comprender los procesos corporativos, ¿no? Y lo que tú decías de esta revisión, ¿cierto?, del contexto, también intencionamos esos análisis, ¿no? El PESTA, ¿no? Las matrices de marketing, que tenemos un montón. Entonces, en ese sentido, la carrera, ¿cierto?, va por buen puerto, creo yo, ¿no? Lo veo también con mis alumnos, con Victoria, que está trabajando hoy día en la universidad, Gabriela Márquez, en varias organizaciones además que son bastante rígidas. Oye, vamos a dar paso entonces a las preguntas. Marcela Muñoz, nuestra profesora, y unas preguntas en el chat, y a mí me gustaría que comencemos por la profesora Varinia Cuello, que tenía unas preguntas. Vari, voy a dejar a Marcela entonces para que dirija las preguntas que están en el chat y las preguntas de algunos académicos. Gracias, Claudia. Hola, buenas, ¿cómo están? Quería hacerles como dos consultas, una respecto de esta cosa como tanto interna como externa en comunicación, pensando en la saturación o la infoxicación, esta cosa de que lo vivimos tanto nosotros los docentes como parte, por ejemplo, de la institución, como la UVM, como los estudiantes, como parte de público interno, ¿cierto?, los que estamos adentro, pero también afuera, esta cosa de que tenemos tanta información, tanta reunión por Zoom, tanto Meet, tanta cosa, ¿no? Y además, está como por la pandemia, y por toda esta situación, incluso el estallido social y eso, hemos tenido que potenciar mucho lo digital. Pero ¿qué pasa con esa infoxicación? ¿Cómo yo desde los mensajes, en la construcción del mensaje, soy capaz de adaptarme a eso y creativamente, estratégicamente, no perder a ese público? ¿Ya? Por un lado, esa cosa. Y por otro lado, me parece muy interesante que tú hayas dicho, creo que fue Gonzalo, este tema de la necesidad, ¿no?, de aliarse un poco, de alinearse con las necesidades de las organizaciones, porque me hace mucho sentido el trabajo interdisciplinario. O sea, la formación del periodista y la formación de relacionar público son absolutamente distintas y complementarias. Y me hace mucho sentido esta cosa de la formación estratégica que tiene, este pensamiento estratégico que tiene el relacionador público, y yo como periodista, ojo, no la tengo, yo hago clase en RP, pero soy periodista, y lo aprendí en el camino, lo aprendí como también para poder hacer clase, después estudié, obviamente, magíster, pero eso. Entonces, ¿cómo identifican estos pasos esenciales en el fondo, desde lo estratégico también, de la adaptación en este contexto? ¿Cómo le digo yo a mi cliente, sabes qué? Mira, los pasos esenciales
tal como Rodrigo decía, tenemos un kit, ok, pero ¿cuáles son los pasos esenciales? Así como tú como cliente y yo como tu comunicador estratégico, ¿qué tenemos que hacer? Mira, este es el A, este es el B, este es el C, y así nos podemos adaptar en el fondo a esta situación. Eso. ¿Me puedo tomar el micrófono? Medio impuesto, pero mira, Varinia, un gusto. Yo creo que en realidad tenemos que todos asumir que la comunicación tiene que ser simple. O sea, aquí hay una cuestión de base que ya el exceso de mensajes, tratar de decirlo todo no es el camino. Creo que todo pasa por una base de la comunicación, que es escuchar bien. Finalmente, si tú conocís bien a tu cliente, si tú conocís bien a tu público interno, vas a ser capaz de emitir mensajes más precisos y más comprensibles también para todos los niveles, en verdad. Yo creo que esa es una máxima de la comunicación, que es escuchar, que es poner atención para poder desde ahí y de una comprensión esencial emitir un mensaje que mueva emociones, porque al final también todos sabemos que ese es el objetivo que tenéis que lograr para que alguien cambie una conducta, cambie o se sume a lo tuyo, digamos. Eso es fundamental. Entonces, entendido eso, creo que también en lo interno, yo he estado trabajando en lo cultural de Cencosud, y una pregunta por ahí quizás la voy a responder ahora. Yo he llegado a una conclusión después de un estudio, hice un diagnóstico, un levantamiento no hace mucho tiempo, llegué a 4 ejes de trabajo con el público interno que me parecen bien esenciales. Que se han perdido en el camino, en este foco, digamos, de la rentabilidad y del corto plazo, digamos, y ahí se mata bastante el alma de las organizaciones. Me parece que hay que trabajar en el sentido. Hay una pega de dar sentido a la gente, y eso se ha dejado bastante de lado o bastante heredado en los liderazgos que son múltiples, y además cada persona lidera como con su equipo como quiere, entonces tampoco hay una posibilidad de aunar criterios en una cultura, si es que eso es así. Entonces, dar sentido es una pega importante, y para eso hay muchos proyectos posibles, o sea, el propósito, los valores, el proyecto, compañía, qué sé yo, comunicarlo, ¿cierto? Hay otro eje que tiene que ver con la confianza también. El trabajo de siglos histórico generó desconfianza, y eso está instalado en las organizaciones. Entonces, mirarlo de frente, hacerse cargo que tenemos que volver a mirarnos a la cara, que las conversaciones difíciles son difíciles nomás, pero hay que tenerlas igual, ¿me entendí? O sea, tampoco hay que hacerle el quite, porque si no empieza el pelambre, empieza la cuestión por allá, me importan mis indicadores, mi territorio, y no soy generoso, ni finalmente pongo mi espacio de influencia o de poder al servicio de la organización. Eso por un lado. Y hay una tercera pata que trabajar en estos tiempos, sobre todo, que tiene que ver con la colaboración, que es pasar de esta verticalidad a la horizontalidad, derechamente a que la opinión de todos importe, a que todos sean valorados de la misma manera, ¿cierto? Y por último, la gestión. Hay que trabajar de otra manera, hay que trabajar multidisciplinariamente, como tú decías, hay que recibir los aportes de los distintos estamentos de las organizaciones para poder crear mejores soluciones, y hay que confiar en eso al final, porque si no, sigue siendo directivo, se sigue perdiendo una parte de la realidad, y creo que en ese sentido, en lo interno al menos, eso deberían ser los drivers. En lo externo, me parece que tiene que ver con conocer muy bien a los clientes, conocer muy bien a tus audiencias externas, y realmente también ser muy eficiente en el uso de los canales, y tampoco saturar, sofocar o sobreinformar a las audiencias. Y en relación a los clientes externos, yo creo que tenemos que tener el mensaje claro y transmitirles a ellos algo que realmente les interese o sea atractivo para ellos, porque tapizarlos en mail con ofertas y todo, de repente ahí ellos se saturan un poco y de repente hasta te bloquean, te dejan en spam. Entonces yo creo que hay que ser como súper objetivo en lo que le queremos transmitir y ver si al público realmente le interesa, para poder llegar de una forma clara hacia ellos y que lo puedan tomar, porque es como, de repente te aparecen estas publicidades en YouTube cuando uno está viendo y aparecen estas publicidades cortitas. Algunas uno les puede dar saltar y se pasa y se va, pero algunas tienen un tiempo determinado, no sé, 5 o 10 segundos que tú no la podís saltar. Entonces te están mostrando, te están vendiendo algo y al final termina siendo tedioso porque uno dice, pucha, la quiero saltar, no me interesa, pero tenéis que esperar los 10 segundos para que pase. Entonces, en definitiva es eso, de qué forma, cuál es el objetivo y llegar, digamos, de la mejor manera a nuestro público para no tener la inversa de ser odiado en vez de ser amado, que es tu objetivo.
Rodrigo, ¿te interesa responder esa pregunta también? Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar porque creo que es complejo en base hablando tanto del público interno como externo. El exceso de información yo creo que hoy día que tenemos en base a la cantidad de reuniones en estos formatos es súper agotador. O sea, yo creo que probablemente a todos nos pasa que a veces estamos todo el día frente a la pantalla haciendo clases, en reuniones y todo, y creo que es súper desgastante. Desde ese lado y pensando también un poco como en el público externo y qué es lo que he aprendido yo en base un poco también al trabajo en esto de los marcos ágiles, ¿cachai? Es que una de las cosas que a mí me parece como interesante tratar de explicar a tu equipo, ¿cierto? O a tus colaboradores o a la red con la que te relacionas es que hay que establecer ciertos tiempos, ¿cachai? O sea, y es como, ok, ¿cuáles van a ser los tiempos de una reunión? Porque, o sea, meterse en una reunión de Zoom por 2 horas a mí me parece que es algo nefasto, ¿cachai? Porque finalmente yo creo que a los 25 minutos ya nadie está pescando, ¿cachai? Y se define. Entonces, en esa parte de ahí yo creo que desde lo corporativo y desde la técnica corporativa es súper válido, o sea, y es relevante poder transmitirle a tu director o a tu dueño de empresa que es, ok, son 3 puntos los que vamos a abordar, tratemos de resolver lo máximo en una media hora, y si no se logró, bueno, vamos, ¿cachai? A la siguiente y todo el asunto. Y desde ese lado también, en base a esos mismos puntos, es como, ok, vamos a trabajar en estos 3 puntos, y por último, entendiendo también el contexto, es como, tenemos 3 puntos que abordar, y es como ya, pero ¿cuáles son de esos 3 los que más asignan valor o asignan valor al problema? ¿Cachai? Porque si no, podía estar trabajando en base a algo que a lo mejor es súper irrelevante y que ni siquiera te diste cuenta y lo tenías identificado. Y creo que esas son cosas que uno tiene que tratar de enseñar o transmitir. ¿Cómo lo hago yo también desde la externa en la relación con mis clientes? A mí, ponte tú, yo tengo muchos problemas, ¿cachai? A veces de repente, y se lo transmito a ustedes, con clientes que es como que ese típico cliente que te manda el WhatsApp y quiere que le cambien las cosas ahora, o que ahora se siente súper importante, y yo le digo, compadre, lo siento, ¿cachai? Pero mi flujo de trabajo es el siguiente. Tú tienes probablemente una semana donde nosotros te vamos haciendo entregables, ¿cachai? Y vais viendo la ejecución y vais viendo las cosas, ¿cierto? Y a la semana siguiente nosotros tomamos todo ese set de pedidos que tú tienes y lo metemos dentro del flujo de trabajo. Porque finalmente, ¿cuál es el error que uno muchas veces, y esto yo lo aprendí en base a la práctica y el rodaje, es que cuando tú le cortáis, ¿cachai? La fluidez de tu equipo, lo matáis. Lo matáis, ¿cachai? Lo matáis y se generan retrasos en un montón de cosas más, ¿cachai? Todo el asunto. Entonces, esa arquitectura como de trabajo hay que saber ordenarla tanto como en la interna como en la interna de tus clientes. Y creo que es súper válido también enseñárselas a los clientes en este caso, o en este caso al dueño de la gerencia, ¿cierto? Al dueño de la empresa. Y desde el otro lado también, creo que también es muy relevante como esto de enseñar el contexto en el cual vivimos, o sea, como que el entorno VUCA que se habla hoy día, ¿cierto? De la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad de las cosas. Y a lo mejor el desafío ahí que hoy día existe para las empresas es, ok, ¿cómo yo soy capaz de generar formación constante en mis colaboradores para que sean capaces de adaptarse a los nuevos escenarios? Porque ya parece que las cosas no tenemos que planificarnos de aquí a 5 años, parece que la planificación es de aquí a 6 meses y vamos a ir viendo en el camino cómo nos vamos adaptando sobre lo que va ocurriendo, cómo este equipo es capaz de afrontar el cambio, ¿cierto? Y cómo metemos en ese trabajo herramientas, cómo somos capaces de detectar talentos, ¿cierto? Que nos ayuden a resolver los problemas que tenemos como organización. Creo que ahí hay como cosas bien claves. Y desde lo estratégico, no sé si Marini ha respondido tu pregunta, pero finalmente hay que ser como, yo creo que hoy día hay que ser súper ordenado, ¿sabes qué? Son 15 minutos la reunión. Y si no lo vemos ahora, lo vemos mañana, ¿cachai? Y vais teniendo, no sé, pues sprint cortitos, ¿cachai? De cosas que te ayuden a ir mejorando. Pero pasar 2 horas frente a una pantalla, yo creo que también puede ser una tortura como para todos, ¿cachai? A veces hay cosas que son por mail, ¿no? Esto podría haber sido un mail, uno dice. Oye, quiero invitar también a Catalina. Catalina es estudiante de la carrera de Relaciones Públicas. Ella pertenece también al centro de estudiantes de la carrera y tenía una pregunta. En honor al tiempo, me gustaría que fuera alguien que responda solo uno para poder incorporar otras preguntas, ¿les parece? Porque ya está, vamos para las 2 horas en Zoom. Ya, hola a todos. Como sabemos, las organizaciones en su mayoría se estructuran en un modelo organizacional basado en el liderazgo,
el cual nos separa de alguna forma entre jefes y trabajadores. Hemos podido ver que a través de este contexto, que tal vez lo fundamental no era controlar, sino que priorizar la creación de equipos y confianza. ¿Cómo creen ustedes que es la forma más óptima de generar este ambiente de confianza a través del online? Y todo este contexto que estamos viviendo ahora. ¿Quién responde? Cualquiera, abierta la posibilidad. Bueno, no sé, me tomo creo que en lo que he visto, esta instancia online igual permite conversaciones profundas, o sea, creo que no es limitante, ¿ya? Siento que hay que mirar de frente la posibilidad de cambio y la posibilidad de que lo que veníamos haciendo no es funcional del todo para el presente. Yo creo que tener esa capacidad como de abstracción, mirar lo que veníamos haciendo, poniendo finalmente el trabajo al centro, objetivamente, y viendo el contexto y viendo qué es lo más importante para todos, o qué es lo que nos va a hacer bien a todos, logrando acuerdos y un poco poniendo, como decía antes, al servicio del proyecto toda mi instancia de influencia o de poder o lo que sea que tenga la organización en pro de un equipo. Creo que eso obviamente va a facilitar que hayan confianzas necesarias para poder avanzar en los proyectos. Creo que hay una cuestión muy profunda de revisarme y de ponerme al servicio del proyecto que necesita y demanda algo nuevo, de todas maneras. No sé si respondo en verdad, Catalina. Sí, súper. ¿Puedo decir algo solamente sí, para reforzar? Y es por súper simple. supuesto. Menos Cartagán, más Kanban. Eso. Sí. Vamos a invitar también a Carlos. Carlos es nuestro estudiante de la jornada vespertina. Ya está en su tercer año. También tenía una pregunta para los invitados. Carlos. Ahora sí, me escuchan. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Gonzalo, Rodrigo, Victoria. A ver, compartir con ustedes, sacarles unos momentos del ámbito de lo puramente organizacional para compartir con ustedes una inquietud que tiene que ver, sí, con nuestra competencia y también con la necesaria visión humanista que la UEM siempre ha intentado que en nosotros exista. Miren, yo tengo la sensación, según las cifras, que claramente esta pandemia del COVID-19 ha generado o ha dejado al descubierto dos desigualdades que son peligrosas. La primera tiene que ver con esta profunda desigualdad estructural respecto al acceso al Internet, ¿no? Yo hace 4 años, y bueno, yo tengo 13 años trabajando en la Municipalidad de Quintero, en el Departamento de Prensa, Comunicación y Relaciones Públicas, pero además trabajo hace 3 años en educación, ya precisamente generando estrategias para que las comunidades educativas se acerquen entre sí. Y fíjense que solo un 50% de los estudiantes hasta ahora tienen internet en sus casas, estoy hablando de Chile, y 24% en un país como Guatemala, ¿no? Que de alguna manera evidencia que estamos ante una situación bastante compleja. Dice la UNESCO que a lo menos 463 millones de estudiantes no han tenido acceso hasta ahora a sus plataformas respectivas para poder formarse de manera remota. Y lo otro es que esta situación de la pandemia y el confinamiento ha denudado una profunda analfabetización digital, es decir, tanto los millennials como los centennials, si bien es cierto manejan aplicaciones y redes sociales como tal vez ninguna otra, no tienen necesariamente y conocen las competencias para poder prepararse o seguir formándose académicamente como corresponde, es decir, estoy hablando de uso de TICs y un montón de otras situaciones que han quedado al descubierto. Nosotros además, y con esto termino, acabamos de terminar de hacer un trabajo para metodología cuantitativa que nos permitió darnos cuenta que los adultos mayores han sido un público que han tenido una situación no solamente peligrosa desde el punto de vista sanitario, sino también de absoluta exclusión a partir de que todo lo que hoy día se ha generado es a través de redes sociales. ¿Cómo podemos finalmente desde la mirada de ustedes intentar, obviamente, resolver desde lo que nos convoca? Ángel Gurria, que es el secretario general de la OCDE, dice: los países con mejor preparación digital, tanto de conectividad como de alfabetización, van a ser los primeros en salir de la crisis. ¿Qué podríamos compartir al respecto desde su visión? Gracias. Rodrigo, por favor. Rodrigo. Gonzalo, gracias por ese pase. A ver,
A ver, yo mi último trabajo formal lo tuve en Telefónica y parte del tiempo que dediqué a trabajar en Telefónica, la mitad de mi vida era en el desarrollo de proyectos de educación digital y la otra en el área de I+D, que existió hasta el año, si no me equivoco, 2018. A ver, para hablar de los temas de conectividad, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo creo que esto debería ser parte de una política pública y de Estado, de partida. No por eso, finalmente, o sea, hoy día tenemos a grandes actores del mundo de la tecnología, ¿cierto? Como Elon Musk, el dueño de Facebook y los dueños de Google, tratando de llevar Internet a todo el mundo, ¿cachai? Ya sea con globos, o a nivel satelital, un sinfín de cosas más. Entonces, yo creo que eso es parte de una política pública y de Estado. Y yo creo que ahí también, o sea, no quiero politizar la conversación, pero creo que nuestro Estado está súper al debe a nivel como de tanto de conocimiento y de arquitectura, ¿cachai? Y todo el asunto. Lo digo desde la experiencia personal, o sea, sentado en La Moneda con los Ceremi y los ministros de Educación explicando hace un montón de años atrás los beneficios de la educación digital y cómo llevar la conectividad a lugares remotos, ¿cierto? Y finalmente tú te das cuenta que se privilegian probablemente otras iniciativas, otras instancias. Incluso esto como a modo muy de experiencia, pero nosotros presentamos unos proyectos del año 2016 desde Telefónica y recién el año pasado, antes de octubre, yo me enteré que, ponte tú, esos proyectos fueron adoptados, ponte tú, por el Ministerio de Educación. Y que hablamos de plataformas, de contenido, ¿cachai? De un sinfín de cosas que les servían tanto a alumnos como a académicos que estén buscando, ¿cierto?, especializarse en ese lado. Y creo que ahí es una conversación que a lo mejor va mucho más allá de nuestras competencias y probablemente desde el lugar donde estamos situados hoy día. Sí, agregar que creo que el mundo privado también debería tomar un compromiso ahí, sí o sí. Sí, absolutamente. O sea, tratar de hacerse cargo. Y ese tema como, o sea, si hoy día no, o sea, yo hoy día que estoy trabajando con personas que están en el sur de Chile lo vivo, o sea, que es un tema como que finalmente se cae la señal o no hay conectividad. O no puedo lograr específicamente algo, ¿cachai? 30 minutos de conexión para poder ayudarlos en algo en particular. Y eso yo creo que, insisto, es política pública. Referente a las habilidades probablemente de nuestros jóvenes, yo creo que ahí hay un tema también que tiene que ver, así como las universidades hoy día están pensando en sus nuevos organigramas, en este caso de cursos, ¿cierto? Y cómo ir incorporando las herramientas y la digital dentro de los programas y las mallas. Esto debería también llevarse a los colegios. Y finalmente interiorizar cosas, en este caso donde los jóvenes, desde la utilidad, ponte tú, que tiene un software que te permite editar un video, hasta una cosa como programar un robot en un Lego tan simple, debería ser parte de las mallas hoy día académicas para al menos generar el vínculo. Yo lo vivo, ponte tú, con mi hijo de 10 años, que finalmente, o sea, hace TikTok, edita video y un sinfín de cosas más, pero tú le dices, busca algo en Google y se pierde, que no sabe cómo hacerlo, o cómo resolver un problema a través de la tecnología. Y creo que eso tiene que ver finalmente como con un cambio como de la mentalidad. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, Carlos, pero yo creo que tiene que ver con... Y en lo tercero... Yo quería acotar que el tema de esta crisis ha develado, ¿cierto?, esta falta de conexión, porque tal vez anteriormente nosotros pensábamos, todo el mundo tiene un celular, casi todos tienen una tablet, y uno se imaginaba, digamos, que todas las personas tenían acceso. Pero ahora que pasó esta situación, claro, se revelaron las reales cifras y nos dimos cuenta que muchos niños y gente no tenía acceso a Internet. Y en la brecha digital, claro. Y en relación al tema digital, yo me voy principalmente a los adultos, y sería interesante que de repente, yo sé que la Universidad de Viña del Mar estuvo como... con los adultos mayores le estuvo haciendo cursos y todo de computación. Aún, tenemos diplomados, sí. Un programa como especie universidad para el adulto mayor, sí. Claro, entonces yo creo también que hay un desafío ahí. Esos programas, si vienen tanto de la municipalidad como de las universidades, son sumamente importantes, porque yo me he dado cuenta, por ejemplo, que la mayoría de adultos mayores, cuando necesitan sacar en comisaría virtual para ir a hacer compras, etcétera, muchos se pierden y muchos no saben cómo hacerlo, y tienen que recurrir, claro, a los sobrinos, a los hijos, para que le puedan sacar el documento. Entonces, realmente, en una situación así, uno se da cuenta la importancia y la relevancia que tiene el tema de lo digital, para cosas tan sencillas y básicas como esta. Oye, sí, en honor al tiempo, fíjense que ya llevamos 1 hora y media. Estamos logrando el récord que nos puso Rodrigo.
Quedan Y con buen muchas rating. Y con buen Y no han rating, bajado los sí. participantes, No, sí. no bajan, estamos bien. Oye, la verdad es que quedan un montón de preguntas, nos quedan algunas preguntas, estuve leyendo algunas preguntas en el chat, pero siento que además fueron respondidas en la conversación, ¿cierto?, que hemos estado estableciendo en este minuto, así que yo creo que estamos ya a minutos de cerrar, son las 12:30 ya. Quiero agradecer, Rodrigo, Victoria, Gonzalo, esta oportunidad. La verdad es que yo por lo menos les he sacado un montón de provecho. Espero que los estudiantes también hayan tomado nota, además porque Rodrigo y Gonzalo nos dieron ahí varios tips de autores, ¿cierto? Y de modelos, etcétera, que tenemos que empezar a profundizar. Los invito también a los alumnos a seguirlos en las redes, a Rodrigo, a Gonzalo y a Victoria. Gonzalo tiene una participación en LinkedIn bastante importante, yo lo he visto con sus artículos publicados, ¿no? Tiene mucho que decir y nosotros tenemos mucho que leer también. Así que invito a todos los alumnos a retroalimentarse de las capacidades y el profesionalismo de nuestros invitados. Agradecerles a ustedes, a los estudiantes. Yo creo que podríamos prender nuestras cámaras para tomarnos una fotito, ¿les parece? Como buenos comunicadores organizacionales tenemos que hacer de esto una notita, algo, ¿no? Así que Clau, invito a yo te nuestros quería acotar ¿sí? que Sí. vi algunas preguntas en el chat que eran dirigidas a mí. Después, si ustedes quieren, me las pueden mandar a través de mail y yo se las respondo a los alumnos y ahí vemos cómo se las Por hacemos favor, llegar. dinos tu correo electrónico, Victoria, para dejarlo acá en el chat. Ah, Porque ya. la verdad es que hay varias preguntas súper interesantes, pero en honor al tiempo creo que ya estamos en un horario prudente, ¿no? Ahí está el mail de Ahí Gonzalo. dejé el mío, Súper. me lo estaban pidiendo, Maximiliano, Sí. el que quiera preguntar algo, yo feliz de aportar. Ahí ¿ya? está el de Victoria, que pueden hacerle sus preguntas, como les digo, los pueden seguir en LinkedIn también, en Instagram, etcétera, Emporio Digital también, para que conozcan el trabajo de la agencia. Victoria también a través de la carrera de Ingeniería Comercial. De repente, bueno, si los chicos quieren hacer una pasantía, o nosotros igual estamos abriendo semestralmente, bueno, ahora no, pero esperamos retomar el tema de prácticas profesionales, ya sea para periodismo o relaciones públicas, ahí también a ese mail me pueden contactar si tienen interés en desarrollarse en el área más corporativa e institucional. sí, de hecho hemos tenido la oportunidad de tener alumnos en práctica contigo, Victoria, y ha sido súper, súper bonito el trabajo, ¿no? Esa es una gran oportunidad para nosotros, ¿no? Establecer estos lazos, estos vínculos con nuestros exalumnos, ¿no? Con los titulados. Bien, muchas gracias a los asistentes, muchísimas gracias a los alumnos que se han dado el tiempo en este minuto de estar un sábado, ¿no? Yo creo que en mi época nunca me habría levantado un sábado en época universitaria a ver una charla. Pero Sí, gracias a gracias. todos, gracias Gonzalo, Rodrigo, muchísimas gracias, Victoria, muchísimas gracias. Además, decirles a Victoria y a Gonzalo que para nosotros es un orgullo como universidad tenerlos a ustedes como referentes en el ámbito laboral, como exalumnos, relacionadora pública del UVM, y Gonzalo, periodista del UVM, y Rodrigo, bueno, nuestro profesor del Magíster de Comunicación Digital y Transmedia, que nos toca hacer clases juntos ya el próximo año, Rodrigo. Es verdad. Bien, Bueno, ¿tomamos la foto, profe? Eso, Sí. por favor, les pedimos Ya, pongan entonces, su bonita cara y prendan las cámaras. y prendan las cámaras, exactamente. Cara de sábado. Sábado en la mañana. Ya, chicos, ahí va. Voy a sacar la primera foto. Y la segunda. Ahí va. 1, 2, 3. Listo. Bien. Muchísimas gracias, Claudia, por la invitación y a todos los asistentes. Muchísimas gracias también. De verdad, gracias por la participación y bueno, cualquier cosa también, al igual que como dijo Victoria, mi correo está ahí, me pueden escribir y siempre podemos Bien. conversar y dialogar. Así que, Gonzalo, Victoria también, un placer conocerlos, de verdad, bacán. También, Igual. que estén muy bien. Que estén Cuídense. súper bien. Chao, chao. Chao, Cuídense, chao. Muchas gracias. descansen. Chao. Chao, Chao. chao. Almorzar algo Gracias. rico. Eso. Podemos tomar pisco sour, ya son las 2:30. Perfecto. Chao, chao. Chao, chao. Adiós.